Hermanos, amigos, buenos días. Nos da mucho gusto el poder estar nuevamente con ustedes. Estamos estudiando la carta de Santiago, una carta de las primeras que se escribieron y con un mensaje de Santiago muy práctico. Él les está escribiendo a las 12 tribus que están en dispersión, que están llegando a diferentes ciudades y que están conformando pequeñas congregaciones para buscar juntos a Dios. Pero en esas congregaciones incipientes se empiezan a presentar problemas que él identifica como pastor. Recordemos que Santiago fue aquella persona que organizó el primer concilio de la iglesia. Hechos 15 nos habla de que ese primer concilio de la iglesia fue precisamente motivado por los judaizantes, aquellas personas que entraban a las iglesias y a los recién creyentes los obligaban a tener que guardar la ley nuevamente, cuando el evangelio pues había roto precisamente con todo ello, por cuanto los creyentes ahora estaban bajo la ley de Cristo. Entonces Santiago es el que organiza como columna de la iglesia en Jerusalén
ese concilio para tomar una decisión bíblica, una decisión sabia, de tal manera que no se les impusiese esa carga a los hermanos en Cristo. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora Santiago quiere traernos a otro tema que se empieza a presentar en esas nacientes congregaciones y que él ya está visualizando, y es lo que tiene que ver con la acepción de personas. ¿Qué significa esto? Con el favoritismo hacia unos y la descalificación de otros. Y él, como pastor de la iglesia, como columna de la iglesia, él es muy práctico y es muy objetivo para hacer ver ello. Vamos al capítulo 2 de Santiago, versículos 1 al 13, no solamente para entender el contexto de esa situación, sino cuál es la base teológica que utiliza Santiago precisamente para demarcar ello de tal manera que los creyentes tuvieran una instrucción precisa. Capítulo 2, versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es lo primero que dice, y de manera enfática. Dice: porque si en vuestra congregación, o en otra traducción dice, si en tu sinagoga entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate allí tú en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, y haz una pregunta, Santiago: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es un pasaje complejo, es un pasaje complicado, que es importante entonces que nosotros lo podamos entender. Hay un mensaje claro, y Santiago de inicio lo dice: no podemos como creyentes hacer acepción de personas, y tampoco, o menos en la iglesia, lo cual Santiago ya empieza a visualizar. Pero si hoy nosotros vemos a nivel mundial lo que pasa en las diferentes congregaciones cristianas, nos damos cuenta que Santiago estaba viendo que esto iba a ser un problema muy grande para la iglesia. ¿Cuánta gente se ha separado, se ha ido de buscar a Cristo
precisamente por ver los grupos de poder dentro de las iglesias que separan a los creyentes, que hacen acepción de personas y que para la gente eso no es consistente con lo que la Biblia dice y con lo que Santiago nos enseña. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos no solamente a entenderla, sino vivirla, y conforme a ella ser congruentes en lo que creemos y en lo que vivimos. Te damos gracias en tu nombre. Amén. Bueno, a manera de introducción, decirles lo siguiente. Santiago, él termina el capítulo 1 introduciendo un concepto que es la religión pura y sin mancha. ¿Por qué? Porque él dice la religión pura, capítulo 1, versículo 27, y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Él está siendo muy enfático y dice, si alguien se cree religioso, esta es la verdadera religión: ser misericordioso y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, en ese contexto, ahora él nos quiere llevar a esta problemática: la acepción de personas, un hecho que se empieza a dar y que está amenazando a los creyentes, pero a la iglesia también. Ahora, él antes, y esto es importantísimo, en Santiago 1:25 nos dice lo siguiente. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ya lo estudiamos. Esta es la primera gran enseñanza, podríamos decir, a la que nos lleva Santiago. No es la primera, porque antes nos habló de soportar las pruebas y tentaciones en el capítulo 1, pero después nos lleva a que entendamos que nosotros los creyentes tenemos que estar creciendo a la luz de Cristo para ser transformados conforme a su imagen. Ya lo vimos, 2 de Corintios capítulo 3, dice Pablo que nosotros tenemos que estarnos viendo ante un espejo, y ese espejo es Cristo, de tal manera que vayamos creciendo de gloria en gloria. Ahora vamos a entender más adelante por qué es la ley de la libertad, pero eso es el creyente. El creyente, para poder ejercer esta religión sin mancha, lo va a hacer en la medida que es transformado a la imagen de Cristo. Y hermanos, eso es importante. Nosotros los creyentes, nuestro parámetro es Cristo. Bueno, en ese contexto ahora nos va a hablar Santiago nos va a hablar acerca de este tema que ya se está dando en esas pequeñas congregaciones o sinagogas. Recordemos un hecho que es importante. Cuando viene la dispersión de los creyentes, es precisamente porque se destruye el templo de Jerusalén en el año 70, y entonces los creyentes empiezan a irse a diferentes ciudades. Y había una tradición. La tradición es que a cada lugar que fueren, con 10 personas, habrían una sinagoga. Entonces empezaron a haber sinagogas en diferentes lugares, y en este tipo de congregaciones es donde se empieza a presentar el favoritismo. Ahora, esto ya había pasado en la iglesia de Hechos. Recordemos que una primera queja es de las viudas de los griegos, porque no eran tratadas como las viudas de los hebreos. Entonces, esto es importante entenderlo porque es parte de la naturaleza humana. ¿Qué fue lo que la mamá de Zebedeo le planteó a Jesús? Que sus 2 hijos estuvieran sentados junto a Jesús en el reino de los cielos. O sea,
algo que siempre está anidado en nuestro corazón es ser más poderosos que los demás y en ese sentido hacer acepción de personas. Entonces, en la iglesia de Jerusalén se presenta, hay división, y esa división que genera grupos separados. Entonces es lo que está diciendo Santiago, que si bien en la iglesia de Jerusalén se presentó, ahora en cada sinagoga se está presentando. Y Santiago, que es un pastor y una columna de la iglesia, él ve que esto va a ser un terrible problema. Entonces, él dice: hermanos míos, que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque eso no glorifica a Cristo. Eso va en contra de la gloria de Cristo, porque afrenta a las personas, pero también distorsiona el carácter de Dios. O sea, cuando yo hago acepción de personas, estoy afrentando al otro, pero estoy distorsionando el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque yo no estoy reflejando la imagen de Dios. El creyente tiene que reflejar la imagen de Cristo. Vean lo que dice Romanos 2:11. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, si hay algo que es transversal en la Biblia, es que Dios no hace acepción de personas. Y si yo estoy creyendo en el glorioso evangelio de Cristo, yo no puedo estar haciendo acepción de personas. No puedo, no digo. Si yo hago acepción de personas, no estoy siendo consistente con lo que la Biblia enseña y estoy creando división. Lo vamos a ver. Discriminar significa separar, juzgar, dividir. Y esto es lo que pasa en las congregaciones cuando hay favoritismo. Ahora bien, para ilustrar esta verdad, Santiago hace la descripción de una situación hipotética. ¿Por qué? Porque él dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, como diciendo, por si esto se diera, y entonces empieza a relatar de manera muy descriptiva lo que pasa. Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, se dan cuenta, dos contrastes. Nosotros sabemos por la Biblia que la gente opulenta se distinguía de los demás por su ropa, ¿sí? Nosotros entendemos en la Biblia que la gente que tenía riquezas se vestía ¿de qué color? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era el color que utilizaban los que tenían poder sobre los demás? Es muy interesante. Es todo un estudio que podemos hacer en la Biblia, pero los opulentos se vestían de púrpura, ¿sí? De púrpura. Es muy interesante, si nosotros nos vamos a la Biblia en Deuteronomio, nos dice que nadie se podía quedar en prenda con el vestido de una persona. ¿Por qué? Porque para muchas personas el vestido incluso era su cobija. O sea, su manto, llevaban su túnica y arriba su manto. Para muchos su manto era su cobija con la que dormían. La gente más pobre era lo que llevaba. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, incluso le quitaron su manto, le quitaron su túnica. Se quedó en sus paños menores. Entonces la gente rica se distinguía por el tipo de ropa que utilizaba a comparación de los pobres. Y aquí es muy contrastante. Una persona, la descripción más real de este texto, eran gente que tenían los dedos llenos de anillos de oro. No era un anillo, eran llenos de anillos de oro. Esas eran las personas que venían a las congregaciones, lo cual es correcto. Pero también venían personas andrajosas, que olían mal, que era su condición. Sin embargo, la gente dentro de la iglesia no tenían o no daban el mismo trato a las personas, ya que a los ricos
les destinaban el mejor lugar y a los pobres incluso los dejaban en pie. O como dice Santiago, o les decían siéntate aquí debajo del estrado, como donde tú puedas sentarte. Eso lo está diciendo Santiago seguramente porque sucedía, porque dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado, y dice en una pregunta retórica que la respuesta es sí. Dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Esta distinción es discriminar. Él está diciendo, no estás discriminando, no estás separando, no estás dividiendo por un mal juicio que estás haciendo. ¿Por qué mal juicio, hermanos? Porque la base de la distinción no está siendo el corazón de las personas, la fe de las personas, está siendo su condición social, está siendo su ropa. Y entonces eso lo condena enérgicamente, no Santiago, sino la Biblia misma. Entonces esto es importante, dice, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar. Decíamos hace rato que Santiago se estaba proyectando al futuro. Él sabía que de no cancelar ello sería motivo de grandes divisiones en el futuro. ¿Por qué? Porque aquellos en opulencia, en preeminencia, estarían pisoteando a los que tuviesen menos, y eso no refleja el carácter de Dios, porque Dios no ve sino el corazón. Dios no se basa en lo exterior para tener en ese sentido un juicio. Ahora, lo interesante es que es el tipo de personas que llegaron a las congregaciones en busca de un alimento espiritual. Entonces, esta discriminación no solamente afectaba a los pobres, afectaba también a los ricos, porque entonces los distorsionaba de lo que realmente ellos necesitaban. Entonces, realmente también era hacerles daño a ellos. Ok, este discriminar es interesante entender, porque la palabra es diecritete, y significa separar, escoger, pero también juzgar. O sea, cuando yo discrimino, no solamente es el hecho de hacer una separación, no, yo estoy juzgando, yo estoy emitiendo un juicio, y estoy emitiendo un juicio equivocado, porque me estoy basando en las apariencias y no en la realidad. Ahora, esto lo podemos aplicar en el contexto de la iglesia, pero lo podemos aplicar en el contexto diario. Si yo hago acepción en mis hijos, estoy discriminando. Si yo hago acepción en mis familiares, estoy discriminando. Si yo hago acepción en mis vecinos, estoy discriminando, y de ahí la importancia del tema. Porque esto es incongruente con la fe cristiana, crea rivalidad entre las personas, pero peor aún, crea división. Yo tengo que tener cuidado de no hacer acepción de personas en este hijo porque es el obediente y este otro porque es el desobediente. Y eso divide, eso separa. Entonces, dice Santiago 1:4 y termina esta parte con ello. Dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Entre vosotros? O sea, dice, te estás afectando tú, te está finalmente a ti haciendo daño, y vienes a ser juez con mal pensamiento, o sea, con mal razonamiento. O sea, esta discriminación es hacer un juicio equivocado y es ocupar mal tus pensamientos. Hermanos, el hacer un juicio no es pecaminoso.
pero el pronunciar un dictamen sin argumentos sí lo es. Y eso tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado hacia alguien, pero también si alguien lo hace hacia nosotros, ¿sí? Yo no peco si tengo un juicio, pero si emito un dictamen, ya lo estoy llevando a un plano diferente. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Alguien diría, bueno, ¿por qué Santiago se mete en algo que pareciera no ser tan importante? Bueno, porque es muy importante. Primero, hermanos, Dios ha elegido a los pobres, dice el versículo 5, de este mundo. Dice, hermanos míos, amados, oíd, como diciendo, escúchenme. Aquí viene la parte teológica de por qué es importante esto. Y hace una pregunta retórica que la respuesta tiene que ser sí. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahora, para muchos este versículo es complicado, porque pareciera que entonces está ensalzando a los pobres con relación a los ricos. Bueno, en la nueva versión internacional, es muy interesante porque lo dice de la siguiente manera. Dice, escuchen mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? O sea, no son los pobres del mundo, sino los pobres según el mundo. O sea, aquellos pobres o aquellas personas que ante el mundo son pobres porque han decidido renunciar libremente a lo que tienen. Y esto es precioso. No son pobres por su condición social y económica. Son pobres porque ellos han decidido, como Cristo, no tener nada para enriquecer a muchos. Es precioso porque Hebreos dice que el mundo no fue digno de ellos, porque ellos renunciaron a todo por esa ley de la libertad que operó en su corazón y quiso que Cristo fuera lo más importante para ellos. Un tipo Pablo que dice, todo lo que yo tuve es basura delante de Cristo. Y Pablo tenía muchas cosas de las cuales él ufanarse en términos de méritos académicos, de nacionalidad, económicos, pero él dice, todo eso es basura. ¿Por qué? Por ganar a Cristo. Entonces entendamos esta traducción, porque no son los pobres en términos de condición económica, sino los pobres según el mundo, aquellos que renunciaron a todo por seguir a Cristo. Vean, hermanos, y esto es muy importante, ¿qué le dijo Dios a Pedro? Hechos 10:15. Dice, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames común. ¿Se acuerdan que Pedro tiene esa visión de que baja un lienzo con un montón de comida? Y él dice, no puedo comer eso. ¿Por qué? Porque yo como judío me he cuidado de no comer ello. ¿Y qué le dice Dios? No llames común lo que Dios ha limpiado, porque le estaba diciendo de manera indirecta que él habría de entrar en una casa de gente gentil y tendría que tener la disposición de ser el instrumento que Dios les había dicho que enviaría, y no tendría que llamarlos común. ¿Por qué? Porque el llamarlos común era hacer acepción de personas. Y acuérdense que estamos en la transición donde los mismos creyentes de contexto judío estaban batallando por todo aquello en lo que habían crecido y que ahora Cristo estaba destruyendo. Sus fiestas ceremoniales, su comida, porque ahora Cristo era el centro de su vida. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro,
lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames común. Y hermanos, eso es lo que Dios nos dice, lo que Él ha limpiado, no lo llames común. Hermanos, primera de Samuel 16:7, es precioso este versículo. Dice, y Jehová respondió a Samuel. ¿Se acuerdan que Dios manda a Samuel para escoger al ungido de Dios, el que va a suceder en el trono a Saúl? Y lo manda a la casa de Isaí. Isaí tiene muchos hijos. Y hermanos, el menos indicado de acuerdo a la condición externa era David. Los primeros eran altos, todo tenían, ¿no? Y dice Dios, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Otra vez, mirar, ¿se acuerdan? Santiago está diciendo, ustedes están mirando y están haciendo favoritismo. Y aquí está diciendo algo muy interesante, la palabra en Samuel, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, esa es la base como Dios ve a las personas, por el corazón, por las intenciones del corazón, no por lo exterior. Esa ha sido la base de la elección de Dios, la pobreza en espíritu de los creyentes. Por eso, según el hombre, no es entendible esos pobres que se hacen pobres por amor a Cristo. No es entendible. El otro día yo platicaba con una persona que es creyente y me decía, yo no puedo entender cómo una persona que tiene méritos académicos y que puede tener tal ingreso, deja todo por ir a servir a Cristo a un lugar donde no va a tener todo ello. Dije, no lo puedes entender, porque eso solamente se da en el corazón de un creyente que ahora entiende que eso vale más que aquello. Una vez Spurgeon, escuchen lo que dijo Spurgeon, el gran predicador inglés, dijo, si Dios te ha llamado a ser rey, no te detengas. Si Dios te ha llamado a ser predicador, no te detengas en el camino para ser rey. Porque esos son precisamente esas personas que según el mundo están equivocados. Dice Primera de Corintios 1, 26 al 28. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Es muy interesante cómo Pablo lo describe. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esos son los creyentes, hermanos, los que fueron sacados de lo vil y entienden de dónde Dios los sacó, y por eso no pueden hacer acepción de personas. Hermanos, alguien lo dijo, un creyente es un mendigo igual que otros, nada más que con una diferencia, que sabe dónde está la comida, sabe dónde está la comida, porque la comida es Cristo. Pero es un mendigo, sigue necesitando de Dios como los demás, hermanos. Ahora, escuchen esto que es muy interesante, es un comentario de Evis Carballosa, y él dice, la elección divina no significa que todos los pobres serán salvos, eso no está diciendo la Biblia, pero sí asegura que la pobreza no los coloca en una desventaja espiritual. O sea, no porque una persona sea pobre tiene una desventaja espiritual en comparación con el rico. Ellos, los pobres, están en mejor posición que el rico para comprender el propósito salvífico de Dios y ser atraídos a Él. Esto es interesantísimo. ¿Se acuerdan que Jesús va con sus discípulos y Él dice, es imposible?
Es imposible que los ricos hereden el reino de los cielos. Y a los discípulos les causa ruido. ¿Cómo? Y ya Jesús rectifica a los que ponen su confianza en las riquezas. Entonces es cierto, hermanos, es más fácil que alguien que no tiene nada encuentre todo en Cristo que aquel que tiene todo lo encuentre en Cristo. Lo vemos en el joven rico. Entonces dice, tampoco implica su elección que haya mérito alguno en su pobreza. Su elección para salvación se debe a un acto inmerecido de la gracia de Dios. Hermanos, los creyentes que de acuerdo al mundo son pobres, y como dice Hebreos, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, son ricos en fe y herederos del reino de Dios. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, esos son los pobres en espíritu. No son los pobres por su condición socioeconómica, sino porque ellos han renunciado a todo por amor a Cristo. Hermanos, hay una biografía de un hombre cristiano, Seth Studd, y en su biografía se ve el castillo que él heredó en Inglaterra de sus padres, pero cuando él se convierte al cristianismo, él dona su castillo. Y él dice, porque yo quiero irme al África a servir a Cristo, y yo no quiero que nada me haga no depender de fe en Dios. Y entonces se ve cómo está en África, en una choza, y él decía, tengo todo, porque para mí todo es Cristo. Entonces vean la diferencia. Segundo, hermano, la ley de la libertad no hace acepción de personas. Es claro, hermanos, que para Santiago la verdadera fe no tiene que ver con la pobreza o la riqueza como condición social, sino con el cumplimiento de la ley de Dios. Y esto producto de un corazón transformado a la imagen de Dios. Hermanos, nosotros no haremos acepción de personas en la medida que estemos creciendo a la imagen de Cristo, porque Cristo no hacía acepción de personas. Si yo no crezco en la fe, hermanos, yo voy a estar haciendo acepción de personas porque mi referencia es muy baja de Cristo. Mientras yo me parezca más a Cristo, no voy a estar haciendo acepción de personas. Y si yo veo a una persona que dice que conoce a Cristo y hace acepción de personas, es que no la conoce. Y yo tengo que salir de ese lugar, porque no es correcto estar en un lugar donde se hace acepción de personas. En verdad, hermanos, eso es importante entenderlo. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es la ley de la libertad, hermanos? Es bien interesante esto, y más adelante lo dice la palabra, porque en Santiago 2:8 se refiere a una ley regia. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bien hacéis. Esta es la ley regia. Algunos la definen como la ley por encima de las demás. ¿Cuál es la ley regia, hermanos? La ley regia es amarás a Dios con todo tu ser, y entonces amarás a tu hermano como a ti mismo. ¿Se acuerdan que llega una persona y le pregunta a Jesús, es un escriba? Le dice Jesús, ¿cuál es de todos los mandamientos el mayor? El mandamiento que está sobre los demás. Y él dice, amarás a tu Dios con todo tu ser. Y le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, esta es la ley regia, la ley de leyes. ¿Saben por qué? Porque cuando tú amas a Dios con todo tu ser, en respuesta a ese amor, vas a amar a los demás
y no vas a hacer acepción de personas. Si tú no creces en esa ley regia, vas a vivir haciendo acepción de personas, aún siendo creyente. Y por eso en muchas congregaciones se da esto, porque su orientación no es amar a Dios por sobre todas las cosas. Una vez yo escuché a un pastor que decía, pues esto que hago no es bíblico, pero funciona. Bueno, ¿funciona para quién? ¿Para ti? ¿Porque te genera recursos económicos? ¿O para el creyente porque lo está llevando a enamorarse de Cristo cada día? Hermanos, decía un pastor, y lo puse yo en mis redes, Super Michelin, si quien te predica no te está llevando a que te enamores de Cristo cada día, pues no estás siendo mejor que ella. Tienes que enamorarte de Cristo. Dice, hermanos, Mateo 12, 28 al 31, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús está diciendo, ninguna célula de tu organismo tiene que estar sin amar a Cristo. Hermanos, eso es lo que caracterizó a los pobres en espíritu. Cristo era todo para ellos y lo demás no era nada. Entonces está diciendo Santiago, si tú no amas a Dios por sobre todas las cosas, no vas a poder amar a los demás. No vas a poder amar a tu esposa. No vas a poder amar a tu hijo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es el que nos constriñe para poder amar a los demás. Dice, este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y escuchen, no hay otro mandamiento mayor que estos. Por eso es que Santiago lo retoma. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen. Bueno, antes de ello dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Después dice, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto con la ley. O sea, si tú estás haciendo acepción de personas, uno, no estás amando a Dios con todo tu ser, y segundo, estás transgrediendo la ley. Eso es lo que está diciendo, dice Santiago 2, 9 al 10. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos, escuchen esto, esta ley regia perfecta no espera la consecución del incumplimiento, sino que actúa en la misma intención para que cancelar de raíz toda desobediencia. ¿Se acuerdan que Jesús enseñó eso? Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, para Cristo no es el hecho que tú consumas el pecado. Para Cristo es que la intención lo cancele. Por eso dice, a ti te enseñaron que no matarás, pero yo te digo, si a tu hermano le llamas necio, ya eres culpable de juicio. Porque Jesús va a la intención. La ley regia es la que seca de raíz lo que va a alumbrar el pecado. Y ya lo estudiamos, hermanos. Eso es muy importante. Por eso Santiago 1, 2, 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, hermanos, esto es importante.
yo tengo que estar mirando a la ley de Cristo, a la ley de la libertad. Ahora, ¿por qué la ley de la libertad? Porque, hermanos, aún yo, siendo cautivo de Cristo, puedo decidir no obedecerle. Pero la ley de la libertad es cuando yo, como ese esclavo que ya recuperó su libertad, va ante su amo y dejaba que le perforaban la oreja. ¿Por qué? Porque era una señal de que él se hacía esclavo por sí mismo. Hermanos, esos son los pobres en espíritu, los que se hacen esclavos por sí mismos. Ya terminó su tiempo de esclavitud, pero dicen, yo quiero que siga siendo mi Señor. Y me perforo la oreja porque hasta la eternidad tú eres mi Señor. Hermanos, eso es precisamente ver en esa ley de la libertad, donde yo ya no obedezco a Cristo por obligación, obedezco a Cristo por amor, me someto a Cristo porque es el todo para mí, porque es mi supremo pastor, el pastor de las ovejas. Tercero, hermanos, la misericordia triunfa sobre el juicio, y es importante entender esto. Hermanos, todas las personas, y eso lo dice la palabra, todas, creyentes y no creyentes, deberán comparecer ante el trono de Cristo. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pablo lo está diciendo, se tarda en las iglesias ya. Acuérdense que esas congregaciones fueron intermedias a la instalación de las iglesias ya en las diferentes ciudades, en Corinto, en Filipos, en Éfeso. Pero antes de ello eran las congregaciones, ahí ya se empieza a dar, pero se empieza a dar en las otras congregaciones después. Y por eso dice Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O sea, ¿por qué divides? ¿Por qué discriminas? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, muy interesante, hermanos, ¿sobre qué base vamos a comparecer todos ante Cristo? Todos. ¿Sobre qué base? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuáles van a ser los criterios bajo los cuales vamos a comparecer delante de Cristo? Bueno, dice Romanos 2:2, primero, sobre la verdad. Romanos 2:2 dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, hermanos, el primer criterio sobre el cual compareceremos ante Cristo es la verdad misma. La verdad. Por eso estuvimos estudiando ser aceptores y no oidores. Dice Juan 4, en espíritu y en verdad. La hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, el juicio de todos será basado sobre la verdad, sobre los hechos. Segundo, hermanos, también será sobre las obras. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Qué interesante, ser hacedores y no solamente oidores. Entonces, sobre las obras que cada uno de nosotros hayamos hecho. También es cierto, conforme al cumplimiento de la ley. Eso es correcto, dice Romanos 2:13. Dice, porque son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, primero, el juicio es sobre la verdad. Segundo, sobre las obras de cada uno. Tercero, conforme al cumplimiento
de la ley, y 4, conforme al Evangelio de Jesucristo. Dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Qué interesante, hermanos. ¿Quieres estar preparado para el juicio de Dios? Tienes que pensar en esos criterios. Muchas veces decimos, ya, tengo una gripe, que el Señor me lleve, y hablamos deliberadamente, hermanos, deliberadamente, porque deberíamos de pensar que siendo creyentes vamos a comparecer ante Cristo, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo al cumplimiento de la ley y de acuerdo al Evangelio de Cristo. Hermanos, es evidente que nadie podrá estar delante del trono de Dios y ser justificado a menos que el tribunal de Cristo le declare inocente. Eso es un hecho. Nadie, ni los creyentes ni los no creyentes, hermanos, podrán salir adelante de ese tribunal a menos que se emita desde el cielo un dictamen y a nosotros nos declare inocentes. Y eso es exactamente, hermanos, la justificación. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué es lo que nos justifica de ese tribunal? La fe en Jesucristo. Pero, hermanos, una fe que nace de un corazón que ha sido transformado. Hermanos, Dios no puede ir contra su justicia. Dios es justo. Dios tuvo que enviar a su Hijo en sustitución de nosotros. Entonces, ese dictamen positivo es porque Cristo murió por nosotros y nos declara a Dios inocentes. Nunca por nuestras obras, nunca por nuestra verdad, nunca en ese sentido porque hayamos cumplido la ley, sino por el Evangelio de la fe. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Es evidente que solamente eso permite que una persona salga adelante, porque la persona no puede cumplir lo que cumplió Cristo. Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, lo que tú no pudiste cumplir, porque si tú te guardaste de todos los mandamientos y incumpliste uno, dice la palabra, automáticamente incumpliste los demás. Hermanos, por eso es incongruente que una persona que conoce el Evangelio quiera regresar al judaísmo, quiera regresar a que por las obras pueda ser justificado, cuando el único que pudo cumplir esto fue Cristo. Él vino para cumplir. Y vean esto, hermanos, Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, ¿qué nos hizo aceptos? O sea, ¿qué nos dio la acepción de Cristo? La gracia de Dios. Hermanos, nosotros nunca hubiésemos sido aceptos, nunca. Fuimos hechos aceptos por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, si yo he sido acepto por la gracia de Dios, hermanos, ¿quién soy yo ahora para no hacer acepción de personas? ¿Se dan cuenta? Hermanos, si yo he sido hecho acepto por la gracia de Dios de alguien que cumplió Cristo lo que yo no pude cumplir, entonces, hermanos, yo tengo que ser misericordioso para los demás, porque yo, si no hubiera sido por esa misericordia, hoy estaría en pánico de enfrentarme a Dios, porque yo sabía que no puedo salir adelante de ese juicio. O sea, si yo puedo llegar al juicio de Dios y sostenerme, es porque Cristo cumplió por mí lo que yo no pude. Entonces Él me extendió de su misericordia, y esa misericordia es la que me está amparando ante Dios.
Entonces, si esto es así, dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, ¿de qué tratan las bienaventuranzas? De un corazón bienaventurado. Hermanos, un corazón bienaventurado es el que entiende lo que Dios pagó por él, la misericordia que Dios le dio, y que por lo tal él no puede no tener misericordia por los demás. Hermanos, si deja de tener misericordia, es que se le está olvidando lo que se pagó por él. Hermanos, hagan la cuenta, hay una parábola de cuánto equivale esta diferencia, ¿sí? 10,000 talentos contra 100 denarios. ¿Cuánto se te perdonó a ti? 10,000 talentos. Ponle números. Un talento eran 6,000 denarios. Un denario era un día de trabajo. Si tú lo multiplicas, te salen miles de años de vida. Nunca los hubieras pagado. Eso es lo que vale tu salvación. Y dice que a alguien que se le perdonó no quiso perdonar a su consiervo por 100 denarios. Y cuando no lo quiso perdonar, que su señor se dio cuenta y lo mandó a traer. ¿Cómo es posible que yo tuve misericordia de ti, te perdoné esa deuda y tú no eres capaz de perdonarse 100 denarios? Hermanos, eso pasa cuando se nos olvida lo que Dios nos perdonó. Y entonces tu esposa te dijo algo y entonces ya estás todo sentido porque tu esposa te dijo algo. ¿Y cuánto costó tu salvación? Pues ¿por qué te sientes? No dice Pablo, sufre el agravio. Hermanos, cuando nosotros caminamos en esa ley de la libertad que está siendo alimentada por la presencia de Dios, hermanos, sufrimos el agravio. Sufrimos el agravio. Es el hermano. No sabe dónde es. Qué interesante, hermanos. Adelante, hermano, pásale. Qué interesante. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Siendo manifiesto que el no tener misericordia de los demás, una vez que hemos alcanzado misericordia, va a demandar juicio de parte de Dios. Eso es un hecho. Si yo, habiendo sido alcanzado en misericordia por Dios, no soy capaz de extender esa misericordia, el juicio de Dios está sobre mí. Eso no significa que como creyente vaya a perder mi salvación, pero hay un juicio, ¿sí? Vean lo que dice precisamente esta parte de la palabra. Dice, no debías, este es el pasaje que yo les refería, está en Mateo 18. Dice, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. O sea, si te perdonaron 10,000 talentos, más de 1,000 años de trabajo, y tú no eres capaz de perdonar 100 denarios. Y entonces, ¿qué dice el Señor? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, es muy interesante porque esa es la base de no hacer acepción de personas. Cuando entiendo lo que yo he recibido de parte de Dios y entiendo que Dios precisamente, esa gracia que Él me ha dado es para que yo también la comparta. Pablo dijo, de gracia recibisteis, de gracia daré. No eres mayor que nadie. No porque tengas ya ciertos conocimientos de la palabra, piensas que ellos te hacen mayor a los demás. Todo lo contrario, hermanos, escúchenme. Mientras más entiendas de la palabra y la vivas, más humilde tienes que ser. Si encuentras a una persona que hace lo contrario, es un mentiroso. No conoce a Cristo y ese no es el carácter de Dios. Mientras más conocimiento y piedad tengas en tu vida, más humilde tendrás que ser y más amarás a todos los demás. Hermanos, los creyentes serán juzgados sobre la base de la ley de la libertad. Eso dice Santiago 1:12. Así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es esta ley de la libertad? Tu crecimiento en el conocimiento de Cristo, pero también
en la apariencia de Cristo en tu vida. Hermanos, que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Hermanos, esa es la vida del cristiano, porque se está viendo en esa ley de la libertad. ¿Cuál es esa ley de la libertad? La palabra de Dios, lo dice Corintios. Tenemos que como un espejo estarnos viendo a la imagen de Cristo, y esa imagen de Cristo nos tiene que estar moldeando. Hermanos, esa imagen de Cristo, ese evangelio, es sobre el cual nosotros seremos juzgados, ¿sí? Y sí habremos de ser juzgados. Si recibimos mucho y nos hicimos solamente oidores, pero no hacedores, sí tenemos consecuencias, hermanos. Y lo podemos ver en la palabra. ¿Cuánta gente ha tenido consecuencia por no ser hacedor de lo que Dios le pidió? Vean Lucas 7:47. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque a mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, esta es la ley de la libertad. Cuando yo entiendo que Cristo pagó tanto por mí, que hermanos, entonces yo tengo que vivir para Cristo. Y todo lo mío es de Cristo. Y entonces me nace un amor en retribución por lo que Dios hizo por mí. No porque yo quiera con obras ganar nada, no. Eso es un hecho y lo vamos a ver en el siguiente pasaje. No, más bien porque he recibido tanto y entiendo lo que he recibido, que yo quiero retribuirle ese amor a Cristo. Hermanos, ve a los diferentes personajes en la Biblia cuando conocieron el don de Dios que vino a sus vidas. El endemoniado gadareno que dijo, Señor, yo voy a donde tú vayas. Jesús le dijo, no, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Por qué? Porque todos dejaron todo, porque todos querían seguirle, porque todos amaban a Cristo. Esa es la ley de la libertad. Hoy mucha gente camina con la ley de la esclavitud, son creyentes, pero operan en base a mandamientos. Vienen a la reunión porque es un mandamiento estar en la reunión, no porque quieren conocer más de Cristo, no porque quieren amar más a Cristo, no porque su corazón lo necesita y lo demanda. Hermanos, la ley de la libertad es la que nace de un amor que ha sido ganado por Cristo. Y como ha sido ganado por Cristo, Él quiere ganar a Cristo cada vez más. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? Y sus mandamientos de Dios no son gravosos para Él, porque Él está viéndose en esa ley de la libertad. Por eso pareciera paradoja. Soy esclavo de Cristo, pero a la vez opero bajo la ley de la libertad. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque él sabía que esa ley de la libertad lo llevaba a ser cada vez más lleno de Cristo. Hermanos, ¿cuál es la conclusión? Bueno, Santiago termina este pasaje mencionando algo muy importante, hermanos. La misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, si no fuera por esa verdad, ninguno podría estar delante de Dios. Hermanos, Martín Lutero vivió con mucha angustia porque él decía, ¿cómo puedo yo acercarme a un Dios justo si muero en el intento? Pero cuando alguien le dijo, no, Martín, tú nunca serás justo por ti mismo. Más bien Dios en su justicia te extiende su brazo y entonces Él te hace justo. Y él dijo, wow, ahora sí entiendo, el justo por la fe vivirá. Y hermanos, nosotros somos misericordiosos porque alcanzamos misericordia, porque la misericordia de Dios se extendió hacia nosotros. Hermanos, si eso no fuera, hoy estaríamos perdidos como todos.
por la pura misericordia de Dios estamos de pie. Y esa misericordia tiene todos los días que renovarse en nuestra vida para no estar haciendo acepción de personas, ya no en el contexto solo de la iglesia, en nuestra vida diaria. Hermanos, si yo hago acepción de personas, no soy congruente con el cristianismo. Y si yo en una congregación veo que esto se hace, hermanos, eso no es de Dios, no es de Dios. Hermanos, ¿cuál es el gran mensaje de la Biblia? Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Te das cuenta? Esa es la ley de la libertad. Una ley que transforma al creyente para que el creyente pueda obedecer a Cristo. Porque, hermanos, nosotros nunca por nosotros mismos obedeceremos a Cristo. Eso es quererlo hacer con nuestra justicia. Pero cuando dejamos que Cristo tome nuestra vida, la transforme, Él nos llevará cada día a su imagen. Hermanos, qué tan importante es este tema, qué tan actual. Y hermanos, termino con esto. Para Santiago había evidencias más concretas que, por ejemplo, para Pablo. Yo no podría decir por qué. Pues porque Santiago fue columna de la iglesia cristiana. Santiago, él estaba proyectándose hacia los tiempos futuros. Hermanos, Santiago habló de la lengua como una evidencia del creyente y del no creyente, o del creyente que está en rebeldía. Pero también por eso habló de la acepción de personas, lo que quizás Pablo no habló. Pablo se refirió mucho a la acepción que no hace Dios, a la acepción de personas que no hace Dios, pero no en el ámbito de los creyentes. Y Santiago lo lleva a ese ámbito. ¿Por qué? Porque él dice, es una evidencia, así como la lengua, si realmente eres creyente. Porque si estás haciendo acepción de personas, o no eres creyente, porque no hay esa naturaleza divina que te esté llevando a esa decisión, o eres un creyente pero estás en rebeldía, o no estás amando tanto a tu maestro, que entonces por consecuencia no estás amando a tu prójimo. Hermanos, ese es el evangelio glorioso, el que nos lleva a glorificar a Cristo con todas nuestras acciones. Y hermanos, esto es muy importante, porque si yo hago acepción de personas, no solamente me estoy dividiendo de otros o entre nosotros mismos, sino yo también estoy perdiendo la oportunidad de conocer a otras personas y de poder crecer con ellos en la gracia de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tema, por tu palabra, que sea de edificación para nuestras vidas primeramente, y también para aquellas que puedan escucharnos, que puedan visualizar, Señor, el por qué para Santiago era tan importante, el por qué se detiene en un tema que para otros podría ser, si no intrascendente, al menos no revisado, pero para Santiago era muy importante revisarlo. Y hoy entendemos por qué, Señor, por qué. Que podamos estar creciendo en esa ley de la libertad, que cada día transforme nuestro corazón a tu imagen, de tal manera que nosotros no estemos haciendo acepción de personas en un mundo que es muy complicado, en un mundo donde vemos gente con muchas necesidades, en un mundo, Señor, donde es importante que los creyentes no solamente reciban misericordia, sino que la extiendan a los demás, porque es la manera de decirles: Cristo vive, Dios está presente en tus necesidades, y yo soy un instrumento para que la gracia de Dios se manifieste, para que las obras de Dios se realicen. Señor, te damos gracias. Si hay alguien que a través de este tema entiende que su corazón está muy duro, que su corazón opera conforme a mandamientos, pero no conforme a la libertad en Cristo, que hoy pueda buscarte con esa
demanda, Señor, de que tú le des esa ley de la libertad en su corazón, que Él venga en arrepentimiento y fe para que tú le des un corazón nuevo y ese corazón sea la base de su vida diaria. Señor, te damos gracias por este tiempo, en tu nombre, amén. Pues Dios los bendiga, pues los esperamos cuando gusten acompañarnos los domingos a las 11 del día en esta cafetería Punta del Cielo de Toyocan. Ya estaremos comenzando y esta semana daremos las instrucciones para nuestro círculo de lectura que de ese viernes al siguiente estaremos comenzando, para que pues puedan estar al pendiente. Vamos a estar estudiando libros muy interesantes para nuestro crecimiento espiritual. Reiterarles, si alguien tiene una necesidad de oración, enviárnoslas para nosotros estar pidiendo por ellas, y también si alguien requiriese que se les compartiese la palabra, lo estaremos haciendo y estaremos en esa disposición. Queremos también empezar a circular altares familiares para que la familia en la intimidad de su hogar puedan estar teniendo estudios en relación a la palabra de Dios, que nos lleven a que nuestros hijos aprendan también de Dios. No podemos ser ingenuos, no podemos también ser en ese sentido que diríamos pues no oportunos en estar dando la instrucción de vida a nuestros hijos, de tal manera que ellos crezcan y cuando tomen decisiones lo que menos quieran es conocer de Cristo. Entonces lo vamos a estar haciendo, ustedes lo van a saber. Vamos a compartir estos altares familiares para que el que lo quiera utilizar en su hogar lo haga, y si algún día nos invitan para poder tenerlo con ustedes, lo haremos con mucho gusto. Pues gracias, Dios los bendiga, que puedan pasar un domingo hermoso en la presencia de Dios. Muchas gracias.